Hoy que celebramos las primeras vísperas de la fundadora de esta congregación monástica, he pensado que podría ser interesante el volver la mirada a los primeros siglos cuando tuvo origen el monasticismo. Ya he dedicado algunos sermones al tema, pero en este sermón me gustaría entrar en algunos detalles más precisos que en otros. Para empezar, lo que sabemos del monasticismo primitivo nos llega del siglo IV y V. Esas son las primeras noticias que tenemos. Por San Atanasio, que llegó a ser después obispo de Alejandría, y San Jerónimo. El monacato cristiano nació en la segunda mitad del siglo III en Egipto. O mejor dicho, perdón, me corrijo, el monacato egipcio, que es el primero del que tenemos textos, nació en ese siglo, segunda mitad del siglo III. Antes, por supuesto, había habido personas que se habían ofrecido a Dios como holocausto, viviendo en la más absoluta soledad y silencio. Pero es de esta época cuando tenemos los primeros textos. El monacato, por lo tanto, cuando aparece en los textos, nace en Egipto y como anacoretismo, es decir, personas que vivían solas, en completa soledad. Abandonaban la comunidad a la que habían pertenecido en ese momento, sea un pueblo, sea una ciudad, soledad, después de desprenderse de todos sus bienes, a fin de vivir en adelante solo en oración, dedicado solo al misterio de Dios. Mónacos viene de la palabra monos, uno, es el que vive solo para Dios. En el 313 se produce el Edicto de Milán. A partir de ese momento no se va a perseguir a los cristianos. 313. Pues bien, en ese tiempo, ya antes del edicto, aparecerá en el firmamento monástico una figura que es la de San Antonio Abad. Desde el 251, o sea, más de un siglo antes de que se dejara de perseguir a los cristianos, y vivió esa etapa de florecimiento posterior a la libertad de la Iglesia. Él va a pertenecer a esa pléyade de estrellas brillantes que son los anacoretas de Nitria y Escete. Siempre me había preguntado dónde estaba Nitria y Escete. Hoy, en este sermón dedicado más a los detalles, lo he mirado. Está tocando al delta, tierra adentro, en la parte ya que comienza el desierto. Estos anacoretas se empiezan a reunir alrededor de San Antonio. Esta figura tuvo ese poder de atracción. Lo mismo que los planetas cuando se van formando atraen materia al hacerse tan grandes y atraen, a su vez, se forman a su alrededor más que atraer, atraen y forman los satélites. Lo mismo pasó con los grandes maestros de los desiertos. Y por primera vez, que nos conste, aparecen los anacoretas que vivían solos formando una comunidad. Vivían solos, pero no tan solos que no pudieran recibir las enseñanzas del maestro, etc. Todavía vivían sin regla. Uno se iba al desierto a vivir solo, con Dios. Pero es la primera forma de vida común de la que tenemos constancia. Estos desiertos, poblados de monjes, sin embargo, no fueron el único lugar donde aparecieron. También aparecieron algún otro en el Alto Egipto.
en la zona de Tebas, San Pablo de Tebas, y sobre todo una figura tan conocida para todos los monjes, San Pacomio, 286 al 346. Y él es el primero que comienza la vida cenobítica, es decir, una forma de vida común, pero con obediencia a un superior religioso mediante una regla. Fijaos, las cosas que hoy día damos por supuesto fueron apareciendo poco a poco, lentamente. Los monjes de San Pacomio, cada uno vivía en su habitáculo, sus celdas, y posteriormente fueron rodeándola de un muro para expresar ese apartamiento. Al principio no. Al principio no era necesario porque una anacoreta se iba a una cueva donde la encontrara. O después se construía un pequeño habitáculo de adobe con unos cuantos maderos de techo y no necesitaba ningún muro. No necesitaba ninguna regla de silencio porque toda su vida era silencio. Oraba todo el día porque se había ido a eso, a estar con Dios. Sin embargo, en esta época de florecimiento ya del monacato, vemos que algunas de las cosas que van a aparecer después se van formando. Al frente del monasterio o cenobio está un abad, que procede de la palabra abbas, padre. A la muerte de San Pacomio había ya 9 cenobios en la Tebaida, con millares de monjes. Y aparece otra cosa en esta época. Fijaos que os he dicho que estamos ya en el siglo IV. Aparecen 2 comunidades de mujeres, 2 cenobios para las mujeres. La abadesa de una de esas 2 casas era María, hermana de San Pacomio. Junto a esto hay que decir que en el siglo IV también se forman una comunidad de damas romanas dirigidas por San Jerónimo en Roma, las cuales se trasladaron a Belén y fundaron otro monasterio de mujeres. De esta época verdaderamente de oro son nombres como los de San Sabás en los desiertos de Judea y de Siria, San Efrén en la zona de Siria nororiental, donde estará San Juan Crisóstomo, y en Asia Menor aparecerá San Basilio. Estos nombres ahora son solo nombres, pero fueron personas de un ascetismo, de una entrega, que aunque se nos hayan perdido sus vidas, pueden quedar alguna cosa de alguno de ellos, pero fueron gigantes cuyo heroísmo solamente será conocido en el más allá. Ellos, como he dicho antes, fueron planetas que fueron atrayendo la materia y formando satélites, monjes y más monjes. Después van apareciendo algunos otros modos de vida monacal, modos que en parte van a desaparecer. Por ejemplo, los giróvagos, que vivían en pobreza yendo de una población a otra. Este tipo de monjes dio lugar después a abusos, a gente que hacía de esto un modo de vida diciendo que era monje y no lo era y vivía de los demás. Acabó desapareciendo. Aparecieron algunos que se hacían emparedar en celdas recibiendo la comida por un ventanuco. También esta forma de monacato prácticamente desapareció. Alguno va a haber en los siglos posteriores, pero se vio que no era la más adecuada. Y los estilitas, San Simón el estilita es el más famoso, pero hubo otros que siguieron su camino y que llegaron a la santidad.
Se dice que vivía en lo alto de una columna, pero probablemente hay que pensar que vivía en lo alto de unas ruinas, también con columnas, en un lugar que difícilmente él pudo subir, y allí con una cuerda y una cesta le subían la comida. No es que viviera en simplemente el capitel de una columna, viviría en un trozo de una construcción abandonada e inaccesible. Entre los siglos IV y VIII se desarrolla el monaquismo urbano, y en Constantinopla llegó a haber, por ejemplo, 80 monasterios. Los monjes eran laicos. Cuando ya había muchísimos laicos, había alguno que era sacerdote, pero eran laicos, incluidos los fundadores. Solamente uno de ellos, me parece que San Basilio, fue diácono, pero eran laicos. Siempre hubo una diferencia entre el clero y los monjes. Uno se ordenaba sacerdote para servir a una comunidad. Vestían finalmente una túnica. El negro empezó cada vez más a ser usado. Los primeros no. Los primeros tenían su túnica normal, más corta o más larga, y con esa continuaban. O se ponían unas pieles, o a ejemplo de San Juan Bautista, etcétera. Pero no había hábito al principio, y menos capucha. Pero ya en esta época de los grandes santos comienza a haber una túnica que les empieza a identificar. Y ya en algunos lugares empiezan a llevar esa túnica un capuchón. Ejercitaban el trabajo manual y hacían oración. Ya comienza a haber, al final de esta época gloriosa de los cenobios, ya empieza a haber sacerdotes entre ellos. Y entonces el monaquismo se extendió por el África latina. San Agustín fundaría un monasterio al lado de la catedral, y el clero de la catedral eran monjes que vivían con el obispo. Esto va a ser un antecedente de los grupos de canónigos regulares que vivían en algunas catedrales. San Agustín escribirá una regla que será seguido por muchísimos monasterios. Y esta época, siglo V, es cuando también empieza el monacato en las Galias, en el centro y otros lugares. San Martín de Tours es el más famoso. Y en el siglo VI aparece una figura con la cual vamos a acabar, que acaba esta época inicial, fundacional del monacato, la inmensa figura de San Benito. Inmensa figura porque es como si recibiera un encargo de Dios. Así como San Jerónimo recibió la misión de hacer una maravillosa traducción de la Biblia, u otros recibieron el encargo de dirigir al rebaño de Dios en ciudades como Alejandría. San Benito, su gran misión va a ser escribir una regla que cuando uno la lee comprende por qué esa regla fue la que se extendió en todo Occidente, llegando a ser la regla única al final. Es una regla llena de sabiduría, llena de consejas prácticas, una regla que organiza muy bien un monasterio. Durante un tiempo, cuando se extendía esta regla, algunos monasterios la adoptaron y tenían regla doble, la previa, sea de San Pacomio o otras, pero finalmente fue esta. Y aquí, en todo Occidente, pues la orden benedictina es la que estaba en todas partes. Había algunas otras, pero pocas. Pues nada más, aquí acabo habiendo echado la mirada a esa edad verdaderamente de oro del monacato, en que se pusieron los cimientos. Después empezará una edad gloriosa, en que ese núcleo de hierro firme
producirá un árbol admirable como será el monacato en toda la Edad Media, produciendo unas abadías que incluso hoy día vacías nos hablan las piedras de la grandeza que fue esa entrega de millares de personas dedicadas solo y exclusivamente a Dios.